Y la primera pregunta que la gente se hacía al ver la medida de protesta de los vecinos de la autopista Ñuguazú es ¿por qué están reclamando? ¿Qué no les gusta? Y la primera impresión que da la obra es de que se trata de una estructura de primer mundo. Sin embargo, hay aspectos que se descuidaron, según dicen los vecinos. Incluso amenazan con retirar las vallas de seguridad para hacer más accesible esta obra. Aseguran que no se tuvo en cuenta a la ciudadanía. Nosotros pedimos esta calle, que se abra la calle, o que venga a dialogar, porque nosotros vamos a abrir esto, vamos a abrir, y que nos lleven todos presos, Rojo Pátala preso, que se nos lleve preso, pero vamos a abrir. El pedido de los vecinos es unir nuevamente las calles Pino González con Teniente Villalba. Incluso amenazaron con sacar la valla de seguridad para que puedan cruzar la avenida. ¿Cómo nos dejó? Aislado a ambos lados. Tenemos la iglesia, tenemos centro de salud, hospitales. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cómo nosotros, por ejemplo, si tenemos un enfermo, vamos a cruzar al otro lado? ¿Cómo? Tenemos que darnos toda la vuelta por Luque. La solución es abrir acá. Es abrir acá. Si ellos no abren, nosotros, el pueblo, nos ponemos de acuerdo y vamos a abrir acá. Nosotros vamos a abrir. Resaltaron además que a partir de esta situación se quedaron sin transporte público. Nosotros teníamos antes la línea 16 que cruzaba de calle Pino González y la otra es Teniente Villalba. Y ellos cerraron y quedamos sin colectivo. Sí, yo tengo mi negocio acá y suele salir generalmente como a las 9 de la noche. Y es muy difícil transitar por Teniente Villalba porque no tenemos nuestro colectivo. Y necesitamos de la línea 16 si es posible, porque ni siquiera luz tenemos para poder irnos caminando acá. Para el MOPC, habilitar un paso peatonal en la autopista sería poner en riesgo la vida de los transeúntes. El tramo comprendido entre el inicio de la ex Caballería y la Traschaco fue considerado como área rural, cuando en realidad es un área urbana y residencial. Esto es Asunción. Asunción es área urbana 100% y que todo el mundo me escuche perfectamente bien. Asunción es un área urbana en su totalidad. Nosotros no somos ni vacas, ni gallinas, ni cabras. Acá hay hospitales, hay escuelas. Acá se tiene que respetar la velocidad, por ejemplo. Esto no puede ser de una autopista de alta velocidad. Es imposible. En Asunción no existe área rural, no existe área rural en Asunción. Este viaducto peatonal es la opción del Ministerio de Obras Públicas para que los vecinos puedan pasar a la otra vereda. Vamos a cronometrar el tiempo que tarda una persona en silla de ruedas para llegar hasta el Hospital San Jorge. Iniciamos. Con mi problema cardíaco eso es complicado para mí. Mira cómo estoy sudando, no es lo por el calor, sino que por el solo hecho de mirar esto nomás ya me desespera. No, yo no puedo subir a 78, 79 años yo tengo, 1938. ¿Cómo voy a subir? ¿Voy a caer de ahí? No puedo más subir. Yo creo que me ponga un pasillo como SAP, a donde en Paipere. Yo paso ahí y es preferencial el Marca López. Y yo paso y después espero y después paso. Nosotros no estamos en contra del viaducto, no estamos en contra del progreso, porque el camino es progreso, ¿verdad? Nosotros lo que estamos reclamando es nuestro derecho. 7 minutos tardaron estas personas en cruzar este viaducto peatonal. Y ahora se presenta otro problema que le vamos a mostrar. Al bajar el viaducto peatonal inclusivo, la persona en silla de ruedas se encuentra con una pendiente muy pronunciada que sola no podrá bajar y la inexistencia de una senda que lleva al hospital. Ahora esta señora se va a ir hasta la Caballería por el costado, porque si es que está solamente acompañado de una sola persona que va empujando la silla de ruedas, porque no hay forma de alzarla a la señora en la senda, porque es muy alta, no hay ningún nivel para silla de ruedas con personas con discapacidad. Además del peligro que significa sortear los vehículos, se suma el gran esfuerzo que se realiza para llegar a destino. Demasiado cansado, ya imposible esto. Es una locura esto. No se puede. Ustedes vieron. Tenía que atajarle y ahí el cansancio. Mira cómo estoy sudando. Mira la señora. Bastante. Tuve que pedir la ayuda del vecino porque de lo contrario yo sola no iba a poder. Por lo menos 2 rampas subí y la tercera ya no pude.
Unir los caminos, dar comodidad a los ciudadanos y que las obras realmente sean inclusivas son materias pendientes de las autoridades. Es más fácil estos dos que se quite y cruzar así, porque ese te va a durar 20 minutos en cruzar, más de media hora. Hasta un niño se da cuenta que eso no vale la pena. Muy bien, muy bien.